Bienvenidos de nuevo a Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y el podcast de hoy será más dinámico, más biográfico, más distintivo, en definitiva, más Andrés Cabreresco. Hoy os voy a acercar a 8 personajes que tienen su propia parada de metro en Madrid. ¿Por qué he decidido hacer esto? Pues sencillamente porque me parecía curioso acercar a personajes de la historia que, si bien algunos son conocidos, no se conocen en profundidad. Otros, en cambio, nos suenan por las paradas de metro, pero no por los personajes que esconden. Muchos de los oyentes de este podcast no seréis de Madrid o ni siquiera habréis visitado esta ciudad y quizás estéis pensando que no os interesa esto que os voy a contar de aquí en adelante. Yo os insto a que os quedéis hasta el final, que a buen seguro vais a encontrar algo que os enganche. Aunque claro, soy el presentador de esto y no soy el más objetivo del mundo en lo referente a mi propio contenido. Así que nada, si al final os sentís estafados, me lo podéis decir por las redes del canal, @menuda_historia. Antes de comenzar con el contenido propiamente dicho, me gustaría daros las gracias por la acogida del podcast en estas primeras semanas. Da igual en qué plataforma me estéis escuchando, YouTube, Spotify o los siempre fieles a iVoox. El cariño que me estáis dando por las diferentes plataformas o por Twitter e Instagram me está motivando a seguir trabajando. Sois, hablando mal y pronto, la hostia. Si tenéis alguna crítica, eso sí, o mejora para el podcast, os leeré encantado en menudahistoriatu@gmail.com. Ahora sí, os dejo de dar la turra y comenzamos. Estamos en la línea 6, concretamente en la parada de Vicente Alexandre, una de las que más recientemente ha cambiado de nombre. Hasta 2018 la parada se conocía como Metropolitano, pero debido a que el Atlético de Madrid nombró a su nuevo estadio como Wanda Metropolitano y por ende la parada adyacente pasó a llamarse Estadio Metropolitano, esto podía llevar a equívocos, sobre todo a esos turistas despistados. Por cierto, el estadio se denominó Metropolitano, ya que antes del Vicente Calderón, el Atlético de Madrid jugaba en el Estadio Metropolitano, en este barrio cercano a la Universidad Complutense de Madrid, que era donde vivía Vicente Alexandre. Por este último motivo, se decidió llamar a la parada como al poeta. Recórcholis, que perdemos el metro. Me he puesto a versar sobre el Atleti y se me ha ido el santo al cielo. Los que me conozcáis ya sabréis mi pasión por los colchoneros, pero no es el momento de hablar de ello y sí de Vicente Alexandre, o como se llamaba realmente, Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre y Merlo. Con tantos nombres y apellidos es de suponer que sus orígenes no eran muy humildes, aunque tampoco pertenecía a la alta sociedad. Podemos decir, eso sí, que era de orígenes burgueses. Nació en 1898, fecha importante en la historia de España, en Sevilla. Su padre era ingeniero ferroviario y por ello, teniendo Vicente un año de vida, se trasladaron a Málaga. En la ciudad costera vivió Vicente su niñez y siempre recalcó que se sentía malagueño, por mucho que Madrid fuera su hogar casi toda su vida. Quizás algunos hayáis notado que tengo un sonido hoy más nasal, es que tengo un trancazo increíble, espero que no haya cogido el coronavirus, la verdad. Continuando por Vicente Alexandre, pese a pasar a la historia como un magnífico poeta de la generación del 27 española, estudió Derecho y Comercio en Madrid, profesiones que nunca llegó a desempeñar. Lector ávido desde su niñez, había desdeñado la poesía, decía que no iba con él eso del verso. La vida en ocasiones es caprichosa o tiene derroteros inesperados, y la poesía llegó a él de forma fortuita. Su familia se fue a pasar el verano en las Navas del Marqués, y como no podía ser de otra forma, el joven Vicente de 19 años también fue. Allí coincidió con un chico de su edad, con el que hizo migas enseguida. Su nombre era Dámaso Alonso, otro magnífico exponente de la generación del 27. Dámaso le convenció para que leyera al recientemente fallecido Rubén Darío, y así la poesía entró en la vida de Vicente para no salir nunca. Por cierto, el poeta nicaragüense también tiene parada de metro en Madrid, se encuentra en la línea 5, pero hoy no hablaremos de él. En nada llegamos a nuestro próximo destino, recordadme que bajemos en Argüelles, que yo me pongo aquí a hablar y se me va el santo al cielo. Volviendo al bueno de Alexandre, comenzó a escribir tarde. De hecho, desde que comenzó a escribir y publicó su primera obra, transcurrieron 8 años. Este poemario se llamó Ámbito y salió a la luz en 1928. ¡Qué narices! De hecho, vamos a ponernos los cascos para escuchar al propio poeta recitar un poema de esta obra. Y digo ponernos los cascos, ya que el que reproduce un vídeo o música en alto con gente al lado, sea en el metro o no, no conoce la vergüenza ni la educación. Espero que no seáis esa clase de infraseres, ¿eh? El poema dice así: adolescencia, vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte, pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje
fluir, desvanecerse. Para la publicación de su primera obra ya había conocido a varios escritores que le marcaron y con los que además compartió amistad: Rafael Alberti, García Lorca o Alto Aguirre. Vicente era un asiduo al Ateneo de Madrid y departía allí con ellos. Madre mía, ya hemos llegado y aún no he acabado de contaros la vida de Vicente Alexandre. Tendré que condensar mucho su ascenso al Olimpo de los poetas españoles antes de que hagamos transbordo en la línea 4. Bien, Vicente Alexandre tuvo muy buena crítica desde sus inicios, tanto es así que en 1934 gana el Premio Nacional de Literatura en la categoría de poesía por su obra La destrucción o el amor. Se pasó buena parte de la guerra civil postrado en una cama debido a la tuberculosis renal que arrastraba y por la que perdió un riñón. Pese a su ideología de izquierdas, permaneció en su casa de Madrid durante la dictadura franquista. Su poesía, aunque sobre todo después de la guerra civil tiene un contenido social, no es visceralmente política, y por ello no es señalado. Había pasado previamente por las etapas de poesía pura y surrealismo. En 1949 entra en la Real Academia Española ocupando el sillón de la letra O. Por cierto, siempre me ha hecho mucha gracia esto. Me los imagino pasando lista diciendo el abecedario. Seguro que la H es la que siempre hace novillos. Sí, soy idiota. Para terminar con la vida de Alexandre, ganó el Nobel de Literatura en 1977. De esta forma es uno de los 5 españoles que lo ha conseguido, junto a José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez y Camilo José Cela. Ahora sí, es turno de hablar de Agustín de Argüelles Álvarez. Escucha Menuda Historia en Spotify, Apple Podcast, YouTube, iVoox y Google Podcast. Y si es en todas, mejor. Vamos a coger la línea 4 de Metro de Madrid o la marrón, si es que los números no son lo vuestro. Antes de comenzar a contar la historia de Agustín, os diré que el Metro de Madrid no ha financiado esto. No vayáis a decir que estoy aquí ganando dinero a las puertas mientras cada vez hay menos trenes, ¿eh? De eso nada. Ahora sí, hablemos de Agustín, uno de los personajes más desconocidos de los que os hablaré hoy. Agustín de Argüelles Álvarez nació en Ribadesella, buen lugar para nacer, por cierto, en 1776. Sus estudios superiores los cursó en Oviedo. Estudió Derecho o Leyes, como prefieran, en la ciudad ovetense. Tras trasladarse a Madrid se acercó a la clase dominante y pronto comenzó a destacar por sus dotes oratorias, por lo que se le apodó el Divino. Los que estéis empezando a desconectar, volver a reengancharos, que ahora viene lo interesante de su vida. Agustín de Argüelles es lo que se conoce como un hombre de Estado, puesto que tuvo muchos papeles en el mismo a lo largo de su vida. Diputado por Asturias en las Cortes de Cádiz, fue uno de los padres de la Constitución de 1812, o de la Pepa, como la conocemos más. También fue uno de los firmantes de la misma. Su ideología era claramente liberal. Estaba en contra de la esclavitud y gracias a él se abolió el tormento como medio de prueba en los procesos judiciales. Con la vuelta del absolutismo, en la figura de Fernando VII, fue enviado a Ceuta para servir al ejército y después estuvo preso en la cárcel. A tener ideas aperturistas a prisión, le vinieron a decir. Tras el espejismo del trienio liberal, en el que volvió al poder, se fue a Inglaterra hasta que murió Fernando VII, ese que tanto bien hizo por España. Nótese la ironía. Un Agustín ya envejecido fue de nuevo uno de los padres de la segunda Constitución, en este caso la de 1837. Años más tarde fue uno de los propuestos como regente de España hasta que Isabel II fuera mayor de edad. Las Cortes votaron finalmente que el regente fuera Baldomero Espartero, conocido también como Príncipe de Vergara. Los madrileños también sabrán que hay otra parada llamada así, en este caso por este regente. En 1841 fue nombrado presidente de las Cortes. Previamente había sido preceptor de la reina Isabel II, mientras ésta seguía siendo menor. Fallecería en Madrid en 1844. Varias décadas más tarde, comenzaron las obras para la construcción de un barrio en Madrid al que se le decidió dar su nombre. Si os soy sincero, yo no tenía ni idea de quién era Argüelles hasta que me he empezado a documentar. Creo que no seré el único madrileño al que le pase lo mismo. Santo Dios, pero si ya estamos en Goya. Bueno, vamos con el siguiente personaje del podcast. Aunque en la parada de Goya no nos vamos a bajar, creo que es menester contar su historia. Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. Que naciese en este humilde pueblo aragonés fue casi por casualidad. Sus padres vivían en realidad en Zaragoza capital, pero estaban en ese momento en el pueblo. Perteneciente a una familia medio camino de la burguesía, pudo desarrollar su pasión como pintor desde bien joven. Esfuerzos a los que dedicó su juventud, tanto es así que se fue a Italia para seguir formándose y aprender de los diferentes estilos de aquel país. A su vuelta a Zaragoza, ya con 25 años, realizó su primer trabajo pintando la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar. En 1773 se casa con Josefa Balleu o Bolleu, no lo sé pronunciar muy bien, y 2 años más tarde se instala en Madrid de forma definitiva, aunque Goya ya se había acostumbrado a viajar a la ciudad gata.
En Madrid comienza a trabajar en la corte, inicialmente, eso sí, en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Parecía que su vida iba a estar eternamente ligada a la corte. En 1789, Carlos IV le elige como pintor de cámara. Por cierto, este 1789 me suena de algo más. ¿De qué será? No sé, ¿de qué me suena? En fin, que parecía que Goya iba a ser un gran pintor de cámara, pero que su vida y obra no iban a destacar en demasía, o al menos no más que la de otros, hasta que pasa un hecho trágico, pero que le va a dar una nueva forma de enfocar su arte. En 1792 sufre un cólico y tras diversas afecciones termina quedándose completamente sordo. El aislamiento que le provoca esta sordera se traduce en su pintura, secuencialmente abandona los colores vivos en sus obras y se vuelve más trágico, más oscuro, su pintura se torna casi diabólica. Lo que faltaba, ahora se para el metro, madre mía. Bueno, seguiré contándoos la historia de Goya. Particularmente me quedé abrumado con algunas de sus obras que no veía desde que era un jovenzuelo. Si podéis, acudid a verlas al Museo del Prado. Este museo tiene gran parte de sus cuadros, de hecho es el que más tiene de Goya. La locura, la enfermedad, los males humanos, los bajos fondos, la parte más oscura del ser, todo esto llega a Goya cuando se queda sordo. No solo toca asuntos humanos, también empieza a pintar temas místicos, de brujería, del más allá. A finales de este 18, además, encuentra a su musa, a la duquesa de Alba. Sí, sé que a todos os ha venido a la mente esta duquesa de Alba. Sin embargo, aquella fue otra titular del ducado de Alba, aunque también se llamaba Cayetana. Todos mis amigos se llaman Cayetano, Cayetano, Cayetano. Bueno, que no se sabe si Goya y la duquesa tuvieron un affair, pero ciertamente en sus obras se ve un afecto hacia ella. También, en esa época, pinta sus caprichos, una sátira política que no fue bien recibida por entonces. Con los años esta serie fue puesta en su justa medida. A mi parecer se puede apreciar en estos grabados un fuerte magnetismo. Por entonces Goya ya había empezado a vender sus propias obras y no solo hacía encargos de la corte. Una década más tarde llega la Guerra de la Independencia Española. Resumiendo un poco, los franceses se las ingeniaron para hacer creer que únicamente iban a pasar por España camino a Portugal. Y Napoleón dijo, ahí va esa, Borbones. Con el alzamiento español se produjo uno de los grandes hitos de la historia española, algo que estudiamos en el instituto hasta la saciedad. Goya plasmó este levantamiento y esta guerra pintando algunas de sus obras más conocidas, como los fusilamientos del 3 de mayo o la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, obras que representan con dureza la realidad de aquel momento. En la etapa final de su vida, su pintura se vuelve aún más tétrica. Valga como ejemplo las pinturas negras y la más icónica de ellas, Saturno devorando a su hijo. Estas obras las pinta como decoración de su casa en la vejez, llamada Quinta del Sordo. Sí, podemos decir que hay humor en la elección del nombre. Sus últimos años los pasó en Burdeos y allí fallecería en 1828 a los 82 años de edad. Próxima estación, Diego de León. Bueno, pues ya hemos llegado a la próxima parada. Venga, como el transbordo en Diego de León hasta la línea 5 es algo largo, os cuento una curiosidad post-mortem de Goya y así acabamos con él. Francisco de Goya fue enterrado en Francia junto a su consuegro, Martín Miguel de Goicoechea, fallecido unos años antes. Varias décadas más tarde, desde España solicitaron que los restos fueran trasladados a Madrid. La sorpresa llegó cuando al desenterrar los cuerpos, en la supuesta tumba de Goya, faltaba la cabeza. Digo la supuesta tumba, ya que existe una pequeña opción de que se confundieran ambas tumbas. Finalmente se dio por válido que el cuerpo sin cabeza era el de Goya, pero de igual forma se trasladaron ambos cuerpos. Fueron enterrados juntos en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Lo que aún a día de hoy se desconoce es qué pasó con la cabeza. La opción que más barajan los historiadores es que la cabeza fuera utilizada para hacer estudios frenológicos. Esto es una pseudociencia del 19 que creía que la forma de la cabeza podía determinar la forma de ser. La vida de Goya no podía tener un final más acorde a su historia. Ahora ya sí, vamos con Diego de León. Diego de León y Navarrete, apellidos geográficos donde los haya, nació en Córdoba en 1807. La guerra contra los franceses la vivió siendo un crío. Era hijo de un marqués y gentilhombre. ¿Cómo mola lo de gentilhombre? Al menos como término, como curro debía ser un coñazo, eso sí. Desde muy joven el bueno de Diego le gustaron las armas y entró en la caballería con 15 años. Para 1829 ya era coronel de la caballería y para 1834 comandante de escuadrón. Ahí llega el metro, montemos. Lo de montar viene muy acorde con Diego de León, por cierto. Mare mía, está petado el metro, pero bueno, continúo con Diego de León. Participó en la primera guerra carlista, esa que se prolongó hasta 1840.
El enfrentamiento civil tenía por un lado los carlistas, defensores de los derechos dinásticos de Carlos María Isidro, aún a día de hoy queda algún reducto de carlistas en España, flipas, y enfrente estaban los defensores de Isabel II, hija de Fernando VII, nacida en 1830. Estos últimos fueron llamados isabelinos. Entre 1833 y 1840, fruto de la minoría de edad de Isabel, la regente fue María Cristina. Y sí, como hice hace un par de podcasts, voy a volver a poner la canción, con cascos nuevamente, ¿eh? María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. No sé qué tiene la música cubana que siempre me pone de buen rollo. Por arroyo, las luchas entre ultraconservadores carlistas y conservadores isabelinos abiertos un poco al liberalismo por intereses, aunque bueno, me voy a centrar en Diego de León. Este hombre luchó del lado isabelino y destacó por su valor en el frente de batalla. De hecho, se le puso el sobrenombre de la primera lanza del reino, mote con el que habrían hecho sus delicias los narradores deportivos en este siglo. Y con el 7, la primera lanza del reino, el puntal del equipo, Diego de León y Navarrete. Tras tomar Belascoain en 1838, le nombraron primer conde de Belascoain. En ese mismo año fue nombrado virrey de Navarra. Vamos, que tenía todas las papeletas para tener más títulos nobiliarios que ropa interior. O lo que es lo mismo, que sus descendientes no tuvieran que dar pala al agua para vivir de los títulos nobiliarios toda su vida. Pero todo se torció. María Cristina cayó como regente tras una sublevación. Llegó al poder Baldomero Espartero, que sería el nuevo regente mientras Isabel II seguía siendo menor. Baldomero Espartero era del Partido Progresista, aunque luego sobre la práctica no lo fuera mucho, mientras que María Cristina apoyó al Partido Conservador, al que pertenecía Diego de León. En 1840 el militar se fue al exilio, al igual que la regente. Diego de León se unió al alzamiento de los moderados que buscaban la vuelta de María Cristina a la regencia, así como volver a tutelar a la futura Isabel II. El alzamiento, en el que entre otros estaban también O'Donnell, el cual también tiene parada de metro de Madrid, fue un fracaso. Diego de León entró en 1841 al palacio para secuestrar a la monarca de 11 años, algo que no logró. Baldomero Espartero fue inflexible y condenó a muerte a Diego de León. El 15 de octubre de 1841, Diego de León fue fusilado a las afueras de Madrid. Tenía 34 años. Como nos quedan un par de paradas hasta la que quiero llegar, voy a dejaros con un intercepto. No te olvides de seguir a @menuda_historia en Instagram. Allí encontrarás imágenes muy curiosas. Vamos a salir a despejar un poco las piernas por uno de mis barrios preferidos de Madrid, a ver si la gentrificación no termina de destrozarlo. La Latina es sinónimo de cervezas, de sol, de risas, o al menos lo es para mí. Seguro que muchos madrileños o turistas que estéis escuchando este podcast pensaréis lo mismo. Lo que muchos quizás no sepáis es el origen del término de este icónico barrio. La Latina debe su nombre a Beatriz Galindo, nacida en Salamanca en 1465. Por favor, sí, una cañita por aquí. Muchas gracias. Beatriz Galindo es conocida por ser una de las mujeres más cultas de la España de finales del XV y comienzos del XVI. En unos tiempos en los que pocas mujeres podían estudiar, Beatriz sí que lo hizo. Destacó sobre todo por sus conocimientos del latín. De hecho, de ahí viene su mote, la latina. Se adentró en esta lengua debido a que en un inicio su familia quería que fuera religiosa. Más adelante, alejada ya de la iglesia, no así de la religión, también adquirió conocimientos del griego y de la historia clásica, puesto que admiraba a Aristóteles. ¡Ay, qué bien sienta! Siendo muy joven ganó sobrenombre en los vínculos universitarios de Salamanca. No era común ver a una mujer dedicándose al estudio. Su fama llegó a oídos de Isabel la Católica. Desde entonces la latina sería maestra de la reina, pese a que ésta era mayor que aquella, y preceptora de sus hijos. Aunque no solo instruiría a Isabel en algunas materias, también sería una consejera política, y ambas mujeres entablarían una notable amistad. Gracias al papel de Celestina de la reina Isabel, conoció a su marido, Francisco Ramírez de Madrid, un hombre de armas con importancia en la toma de Granada para los cristianos y en la expulsión de los musulmanes. La vida de Beatriz Galindo estuvo muy vinculada a la de Isabel la Católica, y cuando ésta murió en 1504 se alejó de la corte. De hecho, no aprobó el segundo matrimonio de Fernando de Aragón. Su religiosidad fue en aumento y también sus actos caritativos, los cuales ya había demostrado mientras estaba en la corte. De hecho, abrió el hospital que se conocía como el de la Latina. Este centro sanitario era para pobres y desvalidos. Pese a volver a la corte a la llamada de Carlos V, o primero, depende cómo lo veas, no tendría ya tanta trascendencia.
fallecería en Madrid en 1535. Y hasta aquí la historia de la Latina. Voy a apurar mi cerveza, que tengo algo de prisa. Juega el Atleti en el Metropolitano y me da que tengo que coger un taxi, que si no, no llego. Todo era más fácil y más bonito cuando el Atleti jugaba en el Calderón. Me voy a la otra punta de Madrid y en un rato vuelvo con vosotros. En realidad todos sabemos que estoy haciendo esto porque me viene bien continuar por la línea 7 de metro y no tenía cómo unirlo. Vale, sonido que haga parecer que han pasado unas horas. Tras coger la línea 7 en Estadio Metropolitano, nos encaminamos a la próxima parada, la más polémica de todas ellas. Nos encontramos entre los distritos de Simancas y Pueblo Nuevo. Estos dos distritos están separados por una amplia avenida que actualmente tiene dos denominaciones. Sí, han oído bien. Durante muchos años esta calle se había llamado Hermanos García Noblejas y hace 3 años se aprobó el cambio por el de Avenida de la Institución Libre de Enseñanza. De hecho, se llegaron a cambiar todos los carteles de la calle por los del nuevo nombre, pero una jueza del contencioso administrativo detuvo todo. Pero, ¿de dónde viene la polémica? La calle García Noblejas, así como la parada de metro, debe su nombre a los 5 hermanos varones de los 7 hijos que tuvo matrimonio perteneciente a la burguesía de la Restauración. Esta familia, ligada históricamente al conservadurismo, se sintió muy identificada con la dictadura de Primo de Rivera y acto seguido con Falange. Los padres tuvieron un importante papel a la hora de radicalizar la postura familiar. Se cree que los 5 hijos varones estuvieron en algún momento, de una forma u otra, en Falange, aunque parece que uno de ellos estaba más ligado al carlismo. 3 de los hijos formaban parte de la primera línea falangista, es decir, eran personas que actuaban en las calles de forma violenta para defender sus ideales. Hay fuentes que señalan que uno de los hijos llegó a cometer un atentado fascista. Este hijo sería Javier, el cual también formó parte de la Sanjurjada, un intento de golpe de estado fallido contra la República. Ya durante la Guerra Civil, no hace falta que os diga de qué parte estuvieron, evidentemente. El padre de la familia fue fusilado en Paracuellos y 2 de los hijos murieron durante la guerra. Se cree que un tercero también falleció. Teóricamente solo quedaban vivos 2 hermanos, Javier y Ramón. Ambos se alistaron en la División Azul para luchar junto a los nazis en Rusia. Javier murió allí en 1941 y Ramón regresó, falleciendo en accidente de tráfico en 1942. En menos de 6 años habían muerto los 5 hermanos varones, aunque el paradero de José era una incógnita. Como os he dicho antes, se cree que murió también en la Guerra Civil. El franquismo quiso honrar a estos 5 fascistas con la calle en cuestión y como consecuencia con la parada de metro. En la actualidad han surgido movimientos ciudadanos que buscan que el nombre definitivo sea el de una institución que promovió una educación libre, centrada en el alumno. Este modelo educativo krausista duró de 1876 hasta el final de la Guerra Civil, en 1939. Cabe preguntarse qué nombre merece esta parada, si el de una institución educativa o el de unos hermanos falangistas. Como dato, cabe decir que no sería la primera vez que una parada cambia de nombre por motivos políticos. Durante el franquismo, la Gran Vía era la Avenida José Antonio, en honor al fundador de Falange, pero cambiaría por Gran Vía al término del franquismo. La parada de metro también se denominaría Gran Vía. Próxima estación, Gregorio Marañón. Correspondencia. Bueno, que ya estamos en Gregorio Marañón. Bajemos a nuestra penúltima biografía. Pues cada vez voy peor con el catarro, ¿eh? De verdad, perdón si estoy hablando muy nasal. Ya de por sí no tengo buena dicción, pero ahora mismo todavía peor. Bueno, vamos a coger la línea 10 en Gregorio Marañón. Si os soy sincero, me ha encantado documentarme a fondo sobre este personaje. Una persona de la que, según he podido leer y ver, muy poca gente hablaba mal. Prueba de ello es que las calles de Madrid se llenaron para despedirle en 1960. Gregorio Marañón había fallecido en ese año a los 72 años de edad, pero ¿por qué destacó a comienzos del 20? Gregorio Marañón fue criado por su padre. Su madre murió en un parto cuando Gregorio tenía tan solo 3 años de edad. El padre de Marañón fue abogado durante la Restauración. Desde muy joven, Gregorio comenzó a destacar por sus conocimientos y su constante ímpetu por el aprendizaje. Él siempre decía que había que tomarse cada día como si se fuera a hacer un viaje, ya que cuando viajamos intentamos dejarlo todo cerrado antes de irnos. Siendo aún un estudiante de medicina, recibió en 1909 el Premio Martínez Molina, un reconocimiento que ya había recibido, por ejemplo, Ramón y Cajal. Su forma de entender la medicina era humanista, creía en la atención humana al paciente. De hecho, llegó a decir que el mayor avance en la medicina fue la invención de la silla, con la cual podía sentarse a hablar con las personas que sufrían dolencias. Realizó muchos avances en el campo del psicosomatismo, esto es, la relación psíquica con asuntos físicos. Es por ello que tenía ciertos vínculos con Freud. También fue durante su vida un gran endocrino.
Marañón quiso europeizarse para así conocer avances en la medicina en otras partes del continente. Por ello viajó a Alemania, donde se interesaría por el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Ya de vuelta en España, estudió la zona de las Urdes, en Cáceres, lugar en el que los habitantes sin recursos sufrían toda clase de enfermedades. La falta de yodo en el agua de esta zona era una de las causas. Marañón siempre se sintió muy vinculado a los que menos tenían. Como he dicho, era una persona que no descansaba. Además de ejercer como doctor, desde muy joven también comenzó a escribir obras humanistas. La gran mayoría de estas obras las escribía desde un cigarral que tenía a las afueras de Toledo. El idilio entre el médico y Toledo fue total. Escribió mucho sobre esta ciudad que consideraba parte de sí mismo. Por su cigarral pasaron grandes personalidades de la época. Algunos ejemplos son Marie Curie, Fleming, Unamuno, García Lorca o Azaña. Nos bajamos aquí en Plaza Castilla, que vamos a tomar la línea 9 y así vamos camino de nuestra última parada. Pero bueno, de momento voy a continuar con Marañón. Inicialmente no se inmiscuyó mucho en política, aunque era de convicciones liberales y contrario a cualquier régimen dictatorial. No apoyó a Primo de Rivera y se le acusó de participar en la Sanjuanada, un intento fallido de golpe de Estado en 1926. Finalmente se demostró que no tuvo nada que ver, pero pese a todo pasó un mes en la cárcel. Esto le hizo ser aún más contrario a la política de Miguel Primo de Rivera. Apoyó la República en primera instancia, aunque se fue desencantando. Para que entendamos un poquito mejor su forma de pensar, su forma política en este caso de pensar, era republicano liberal, pero no comulgaba con el comunismo. Entremos en el vagón y os sigo contando. Bien, el levantamiento militar de julio del 36 le pilló en Lisboa atendiendo a un paciente. Él y su mujer, con la que estaba muy unido, fueron a Madrid de inmediato. Aunque tenía más vínculos con la República, pasó por una checa, lugar en el que se hacían interrogatorios para policiales extrajudiciales. Las checas, originales de Rusia, fueron comunes en el bando republicano durante la Guerra Civil. Estas checas, carentes de límites legales, servían para retener o incluso asesinar a los detenidos. Marañón estuvo 1 hora siendo interrogado y salió de allí atormentado. Este suceso y otros, como que la guerra estuviera afectando sobremanera a su amada Toledo, provocaron que se fuera al exilio, a Francia concretamente. En París estuvo hasta 1942. Con la guerra ya acabada, volvió a su cigarral de Toledo. Durante su exilio escribió mucho sobre el dolor que le producía no poder estar en su hogar, en su tierra. Pese a sus simpatías republicanas, al ser doctor había tenido como pacientes a toda clase de personalidades, las cuales nunca quieren tener como enemigo un médico, y se le dejó residir sin problemas en España. La prueba de que tenía toda clase de amigos se dio unos años antes. En el 31, en su casa de Madrid, se firmó el exilio de Alfonso XIII. Marañón fue doctor del monarca y también trató al conde de Romanones, el cual firmó el final de la monarquía con Niceto Alcalá Zamora. El republicano también tenía trato con Marañón, y por eso se acordó firmar estos documentos en la casa de Marañón. Sus últimos años los pasó atendiendo a pacientes y escribiendo, no cesó nunca de trabajar. Fue una persona que no quería parar de aprender, y para terminar con él utilizaré uno de sus lemas: prevalece más la bondad que la inteligencia. Venga va, vamos a salir del metro y caminando por la calle os hablo de la última persona de este podcast, la única de todas ellas que ha vivido durante el siglo XXI y de la que la mayoría guardaremos recuerdos. No es otro que Francisco Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía. Se le conocía como de Lucía por su madre, Lucía la Portuguesa. Ya conocemos cómo era España en el siglo pasado, muchos niños eran conocidos como el hijo de tal o Pascual, por eso a Francisco se le llamó Paco de Lucía desde muy joven. El maestro por excelencia de la guitarra española nació en Algeciras, Cádiz, en 1947. Paco de Lucía no entendería su vida sin el flamenco y sin el mar. Su padre fue guitarrista y conocía a muchos artistas de la zona de Algeciras. De esa forma, Paco tuvo el flamenco a su alrededor desde muy niño. Lo más curioso es que inicialmente quería ser cantador y no guitarrista. Aún así, pronto comenzó a destacar por su virtuosismo con la guitarra. Este instrumento fue una extensión de sus manos. Su forma de vestir al estilo de un protagonista, su forma de coger la guitarra y sobre todo su arte, pronto le hicieron destacar. Junto a su hermano Pepe formaron los Chiquitos de Algeciras. Ambos habían estado muy influidos por otro maestro de la guitarra, el niño Ricardo. Siendo un adolescente, su familia se trasladó a Madrid y allí fue contratado por una compañía de ballet en la que comenzó una gira por Latinoamérica. Siendo un menor, ya era conocido en círculos musicales por su capacidad de emocionar con la guitarra. Su forma de entender el flamenco no seguía los cánones de este arte. Siempre le gustó fusionar el flamenco con otros estilos, sobre todo con el jazz. Los entendidos en flamenco aseguran que fue una suerte que dos artistas como Camarón de la Isla y él coincidieran en tiempo y espacio. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi
Para Paco, Camarón era la voz que había buscado. Para Camarón, Paco era la guitarra que le complementaba. Juntos hicieron del flamenco algo universal. Entre dos aguas es la canción más conocida de Paco, y creo que es justo que escuchemos un poco de este tema. En sus últimos años, el artista cambió su residencia. Se fue a México, lugar del que era su segunda esposa. Allí vivía en Playa del Carmen, cerca de Cancún. En México, al no ser tan popular el flamenco, podía encontrar la paz que le costaba hallar en su Algeciras, lugar en el que era idolatrado. Entre una guitarra y el mar, falleció en 2014 a los 66 años de edad por un infarto cardíaco. Sus restos fueron trasladados a Algeciras, lugar en el que se construyó un mausoleo en su honor. Algeciras despedía a su hijo pródigo y una de las personas que más y mejor han influido en la historia del flamenco. Hasta aquí el cuarto podcast de Menuda Historia. Si te ha gustado este formato y quieres que haga más con otras paradas de metro de Madrid o de otra ciudad, no dudes en decírmelo en @menuda_historia o en @AndrésCabreraQ. Luego, eso sí, haré lo que me venga en gana. Soy un fiel reflejo de cómo funciona la democracia. Instando a que compartáis el podcast, se despide quien os habla, Andrés Cabrera. Hasta luego, noruego. No, tampoco termina de encajar. Esto me lo dijo Jaime Alameda por iVoox y tampoco lo veo. Venga, adiós y ya está. Adiós. Antes de comenzar con el contenido propiamente dicho, me gustaría daros las... Joder, macho. Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera.